Bienvenidos a mi canal de YouTube Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, gracias por suscribirse y por apoyar este espacio donde desciframos lo que la prensa de espectáculos intenta esconder entre líneas. Hoy la industria del corazón amaneció sacudida por un instante que, aunque duró segundos, estalló como una bomba. Y el centro del huracán, otra vez, es Gökberk Demirci. Carismático, medido con sus palabras, un actor que rara vez pronuncia algo sin pensarlo dos veces, y, aún así, cada frase suya termina convertida en tema nacional. Lo que nadie esperaba es que la chispa no surgiera de su nueva serie, sino de una pregunta en apariencia inocente lanzada frente a las cámaras. Todo ocurrió cuando lo captaron con su compañera de proyecto, Lizge Komert. Las cámaras refulgían, los micrófonos se agolpaban, y entonces una reportera se atrevió con el clásico que nunca falla: están comparando a Lizge Komert con tu ex, Özge Yaz. ¿Qué opinas? Un segundo bastó para verlo tensarse. Se acomodó la sonrisa, pero debajo de esa máscara amable asomaba el cansancio de quien ya no quiere volver a escuchar lo mismo. Y ahí soltó la frase que incendió las redes: para él, lo auténtico pesa más que lo exterior. En sus propias palabras, la belleza depende del ojo que mira y no está dispuesto a poner a nadie en una balanza. Ese par de ideas fueron suficientes para que todo ardiera. Unas cuantas palabras, 1000 interpretaciones. Gökberk sabe perfectamente cómo un comentario mínimo puede crecer hasta convertirse en tendencia, pero esta vez el tema tocaba una fibra que nunca deja de vibrar: Özge Yaz. Porque cuando su nombre aparece, todo cambia. De repente, esa palabra, naturalidad, dejó de ser un concepto y pasó a sonar como un dardo. ¿A quién apuntaba realmente? ¿Era un principio personal o un mensaje velado a su historia con Özge? De pronto, no había rincón de internet en el que no se discutiera su trasfondo. Lo cierto es que, en su trayectoria, Gökberk ha mostrado una inclinación clara por lo sencillo. Hace tiempo que predica la calma, rutinas de deporte, aire libre, vida sin ruido. No es raro escucharlo hablar de equilibrio, de autenticidad, de quitarse capas para llegar al centro. Por eso, para muchos, sus palabras sonaron coherentes con su filosofía. Pero, en el mundo del espectáculo, la coherencia suele pasar a segundo plano cuando hay una historia de amor que el público se resiste a archivar del todo. Y esa es, precisamente, la de Gökberk Demirci y Özge Yaz. El romance que nació en un set y se desbordó a la vida real sigue siendo parte del imaginario colectivo. Las miradas, los gestos que compartieron, el brillo que no se podía actuar. Todo eso sigue ahí, convertido en leyenda por los fanáticos. Por eso, cada vez que él aparece con una nueva compañera, aparece también la sombra de la comparación. Y el día de la entrevista no fue distinto. Apenas la reportera formuló la pregunta, la sala entera notó el giro en la atmósfera: respiraciones contenidas, bolígrafos detenidos en el aire, y Lizge Komert girando el rostro con una sonrisa breve, como quien intenta calmar una ola que viene desde el fondo. Gökberk no alzó la voz. Basta con conocerlo para saber que prefiere la firmeza en tono suave. Remarcó que su parámetro no es la perfección superficial, que él mira la energía, lo que no se puede medir con foto ni filtro. Insistió en que no va a confrontar a dos personas que le han cruzado la vida, porque hacerlo sería deshonesto y dañino. Y ese no voy a comparar retumbó. El eco llegó a cada rincón y produjo lecturas encontradas. Para algunos fue un guante de seda, para otros, una declaración abierta de lo que valora hoy y de lo que dejó atrás. En paralelo, el nombre de Özge Yaz volvió a flotar con la fuerza de las grandes estrellas. Su proyección en los últimos años ha sido meteórica: marcas, alfombras, campañas que la perfilan como referente de estilo. Con ese crecimiento, llegaron también nuevas miradas, algunas celebrando su madurez y otras asegurando que la antigua espontaneidad quedó en el camino. De ahí que el término naturalidad haya sonado como un disparo al aire que todos interpretaron a su manera. ¿Fue un guiño hacia el rumbo que ella tomó? ¿O simplemente la reafirmación del camino interior de Gökberk? Quien vio la rueda de prensa completa recuerda el silencio breve que siguió a la pregunta. También recuerda el modo en que él apretó los labios antes de responder, como si estuviera poniendo orden dentro de sí. La incomodidad no era con Özge, señores, ni con Lizge. Era con el hábito de medir el presente con la cinta métrica del pasado. ¿Cuántas veces hay que decir que una historia puede terminar y, aún así, seguir siendo sagrada? Sin embargo, el espectáculo vive de espejos, coloca un reflejo al lado de otro y obliga a elegir, cuando quizá lo más sensato sea aceptar que no todo es comparable. Su frase sobre la relatividad de la belleza dio pie a un análisis más profundo. En una industria donde el brillo lo es todo, él está hablando de vibración, de compatibilidad, de esa suma invisible que hace que dos personas se encajen o se repelan.
Mirar el alma antes que el rostro, valorar la calma por encima del ruido, proyectarse hacia el futuro en vez de revivir lo que ya fue. Esa fue la lectura que muchos rescataron. Y sin embargo, el motor del drama volvió a girar. X se llenó de opiniones enfrentadas, con su nombre y el de Osge de nuevo abrazados en tendencia, como si el público quisiera que la historia de ambos siguiera escribiéndose en tiempo presente. Los comentarios brotaron como si hubieran estado esperando una grieta para salir. Él no la supera, la atacó sin nombrarla, solo fue honesto y ya lo crucifican. Si habla de naturalidad, miren a Lisge, es luz pura. Los bandos se rearmaron en minutos. De un lado, los que protegen a Gökberk, del otro, los que sostienen a Osge. Y en el medio, la eterna pregunta: ¿es posible cerrar un capítulo cuando media el cariño que lo cambió todo? Mientras tanto, Lisge Comert prefirió la prudencia. Dicen por detrás de cámaras que le comentó a su círculo que no tiene intención de parecerse a nadie, que está construyendo su propio sello. En el set de Arndt, su energía fresca contrasta con el aplomo de él y el resultado es una química eléctrica. Los videos del detrás de cámaras dejan ver bromas, cuidado, sintonía profesional. Como suele pasar, lo que funciona en escena llama la atención fuera de ella. Y eso alimenta la necesidad de comparar, esa tentación de la que el foco quiso escapar con una frase que, paradójicamente, revivió todo. Ahora, pongámonos honestos. A veces un amor se termina, pero la memoria no se apaga con un interruptor. La historia de Gökberk y Osge fue muy intensa, y borrar completamente esas huellas es imposible. De ahí que aquello de no voy a poner a nadie en una balanza pueda leerse de dos formas: no compara de verdad, o no quiere hacerlo aunque pueda, porque sabe que comparar sería abrir una puerta que eligió cerrar. Hay afectos que no se evaporan, apenas se archivan en un territorio al que solo uno mismo tiene acceso. Lo cierto es que la palabra naturalidad se ha convertido en su brújula. Basta con revisar lo que comparte: entrenamientos, rutas bajo el cielo abierto, instantes de silencio. Hace poco dijo que en el silencio encuentra la paz más honesta, y tiene sentido que su respuesta en la rueda de prensa existiera en ese registro, contundente, pero sin gritos. El problema es que, en la prensa, hasta un parpadeo se puede titular. Y así ocurrió. Las portadas no tardaron. Gökberk lanza dardo a Osge, dijeron algunos. Otros, en cambio, optaron por un titular que sonaba a renacimiento: él cierra el pasado y abre un nuevo capítulo. Ni una ni otra lectura son del todo ciertas ni del todo falsas. Para eso está el espectáculo, para acomodar la pieza que más sirve al relato del día. Pero en ambos casos, el centro volvió a ser él, y su influencia quedó evidente. Sin necesidad de discursos largos, encendió la conversación de todo un país. ¿Y Osge? Silenciosa, al menos de frente. No hubo comunicado, pero hubo una foto, a contraluz, sin producción extrema, con esa serenidad que los fans reconocen al instante. ¿Casualidad que la publicara el mismo día? Puede ser. Y aún así, ya sabemos que en este mundo pocas cosas se leen como coincidencia. El público se lanza a unir puntos incluso cuando no hay líneas trazadas. El debate en los comentarios resurgió con fuerza. Hay quien insiste en que el destino de Gökberk y Osge es volver a cruzarse. Otros repiten que aceptar el final también es un acto de amor. Lo curioso es que, con unas cuantas palabras, las emociones quedaron de nuevo a flor de piel. La nostalgia actuó como si estuviera esperando un permiso para aparecer. Quizá la gente necesita creer que ciertas historias no mueren, que descansan y a veces, sin avisar, respiran otra vez. Y todo por el poder de una frase. Gökberk recordó que, en este juego, una idea puede multiplicarse hasta llenar horas de programas y miles de comentarios. Dijo que valora lo que no se ve a simple vista y que no piensa hacer batallas de belleza. Y con eso bastó para que medio mundo opinara. Si uno mira bien, no se trató de una pelea, sino de la reafirmación de una identidad. Elige lo esencial, se cuida del ruido, prefiere preservar antes que herir. Puede que esa sea su manera de decir que el respeto por lo vivido pesa más que la necesidad de alimentar titulares. Así que, amigos de escándalos de series turcas, hoy pusimos lupa sobre esa entrevista que todos comentan y desarmamos sus capas: el instante tenso, la respuesta calculada, la ola que levantó, la lectura que cada quien hizo desde su propio deseo. ¿Fue un mensaje hacia Osge o un manifiesto personal? Quizá un poco de ambas cosas. Quizá, sencillamente, fue la manera más elegante de pedir que no midan su presente con la sombra de su pasado. Ustedes tienen la palabra. Los leo ahí abajo. Y recuerden, suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan lo que se viene, porque en este mundo basta una respiración, un gesto o un silencio para que la historia cambie de rumbo. Hasta la próxima.